Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa 2000 años después. Es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Hoy día estamos con nuestro hermano Julio Ortega. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, Roquel, muchas gracias nuevamente por la oportunidad, continuando con pues, el catecismo, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué más podemos hablar? Que tiene, pues, que queremos con el propósito de estos espacios, más que nada es reflexionar, profundizar un poquito diferentes aspectos que consideramos relevantes en la actualidad, de cómo aplicarlos en el día a día. Entonces, en ese sentido, en estos espacios, no sé si es lo mismo con otros invitados tuyos, Roquel, pero más que nada queremos ponerlo así accesible, ¿no? Ponerlo en ejemplos del día a día para que uno lo pueda entender y lo pueda aplicar más fácilmente. Así que gracias, Roquel, por la oportunidad. Sí, Julio, gracias. Y efectivamente nosotros, aquí en 2000 años después, este es un programa fundamentalmente laical. Es hecho por laicos para laicos. Por eso, obviamente, no tiene la profundidad que pueden tener algunos sacerdotes, teólogos, especialistas, obispos, que sí tienen los estudios y la preparación para poder llevar adelante estas presentaciones. Nosotros lo que queremos simplemente hacer un catecismo para adultos, pero para adultos que están en una formación incipiente. Si usted es una persona que dice, yo no conozco mucho de la iglesia, yo no sé mucho de esto, yo voy a misa, pero estoy aprendiendo, este programa es para usted. Si ya usted es de esa persona que se conoce el catecismo, ha leído la Suma Teológica, se conoce los padres de la iglesia, entonces este programa probablemente no es para usted, porque está pensado precisamente para el laico de la calle. Bueno, dicho esto, y este programa llega a ustedes gracias a FeTV. ¿Y cómo eso es posible? Bueno, gracias a tres cosas muy concretas. Gracias a su amable teleaudiencia que usted nos honra con su presencia. Ver FeTV lo enriquece a usted y nos enriquece a nosotros. Somos una familia. El otro aspecto importante también es que FeTV requiere de la oración de usted, mía y de todos. Porque las obras de Dios las sostiene nuestra oración, porque es Dios el que lleva adelante la obra. Así que siempre recuerden su oración personal, comunitaria, cuando va a la Santa Eucaristía, rezar por el mundo entero, pero recordarse de los medios católicos, FeTV y todos los medios que llevan adelante la obra de evangelización. Y finalmente recordemos que usted y yo y todos los demás requerimos los bienes materiales para poder continuar funcionando. FeTV necesita comprar equipos, pagar los salarios, pagar los servicios públicos, el mantenimiento, la sostenibilidad de la obra. Depende de su generosidad. ¿Cómo usted puede ayudar a FeTV? Bueno, tenemos tres formas muy concretas. Usted puede ayudarnos a través de los bancos. Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país, Banco General y el Global Bank. En todos ellos puede hacerlo directamente en el banco preguntando por la cuenta Fundación para Educación en Televisión, FeTV. Fundación para Educación en Televisión, FeTV. También puede hacerlo a través de la banca en línea, y puede darnos su generoso aporte. También puede usar sus tarjetas Visa, Clave o Mastercard para hacernos llegar su generosa donación. Y finalmente, como usted sabe, a través de el Yapi, que es la aplicación que se ha hecho muy popular, porque a través del celular usted puede intercambiar bienes, puede recibir y puede en este caso dar. ¿Cómo usted le lleva un Yapi a FeTV? Bueno, usted primero tiene que verificar si tiene cuenta en el Banco General. Si tiene cuenta en el Banco General y no tiene habilitado la aplicación de Yapi, habilítela. Es sencillo, a través del celular, de la banca en línea del celular. Después que usted habilita el Yapi en su celular, usted simplemente tiene que buscar en el directorio, en la aplicación FeTV05. Y ahí usted puede hacer un aporte desde $1 en adelante, lo que su corazón le indique. Recuerde que no se prive de dar una donación porque piensa que puede dar poco. No importa el tamaño de la donación, sino el corazón con que usted lo dé, para que esta obra pueda seguir tocando tantas vidas y rescatando almas para el Señor. Dicho esto, vamos a empezar, como habíamos prometido, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Y para eso tenemos aquí a Julio. Julio ha estado comentando el aspecto de la caída. Así que, Julio, los micrófonos son tuyos. Así es. Sí, Roquel, y estamos explorando, pues, en el último episodio anterior habíamos hablado del numeral 386. Y el que vamos a explorar hoy es el 387.
y ambos están en una sección que se llama Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Están ahí en esa sección. Entonces ya de salida el título pues lo hace a uno pensar mucho, ¿verdad? O sea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y habíamos comentado pues en el programa anterior, en el 386, que el pecado está presente en la historia del hombre y sería vano intentar ignorarlo. Y hablamos de eso en el programa, de que incluso nos hemos puesto en la sociedad hasta tratar de ponerle otros nombres, porque la palabra pecado se ha vuelto como medio no políticamente correcta, ¿no? Entonces sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres, dice el catecismo. Y dice también, para intentar comprender, que eso creo que es la parte interesante, para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Y eso más o menos es lo que resumía el 386 y terminaba diciendo, porque fuera de esta relación del hombre con Dios, el mal del pecado no es desenmascarado en verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. O sea, sin pensar en la relación de Dios con el hombre, que es un vínculo que es irrompible, existe, sin pensar en esa relación, nunca vamos a entender el concepto del pecado, ¿verdad? Y que significa, pues sencillamente, un rechazo y oposición a Dios y a su voluntad, ¿verdad? Y así termina el 386. Entonces, hoy nos toca hablar un poquito, pues, del 387, y yo quería pedirle el favor a Roquel que nos leyera el 387 para irnos ubicando, pues, en el tiempo y el espacio. ¿Está bien dicho, no? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, vamos a ver el 387. Va para allá. Muy bien. Vamos a leerlo. Aquí lo tenemos. La realidad del pecado, y más particularmente el pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Así es, Roquel. Entonces, bueno, creo que nos podemos quedar con la primera parte para empezar, que dice la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, ¿okay? Solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Entonces, habíamos comentado un poquito el programa anterior que precisamente en la medida en que nos acercamos más a Dios, es más fácil entender el pecado y su alcance, ¿verdad? Y en la medida en que nos alejamos, que eso es lo que busca, siento yo, hasta cierto punto, este mundo secularizado, alejarnos de Dios, pues de pronto no nos damos cuenta y se nos vuelve normal y pues que no importa, que está bien, etcétera, ¿no? Entonces, me pongo a citar aquí una carta que dice el catecismo, que hace referencia al catecismo, la primera carta de Juan, 1, 8 al 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, y ahí esto está interesante, nos engañamos a nosotros mismos. Yo he escuchado esa frase, estimado Fetevidente, todos nosotros la hemos dicho de pronto en algún momento, o hemos escuchado que alguien ha dicho, repito, a Juan, primera 8:9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Y también, por ejemplo, podemos ver que también se cita el Salmo 51, que dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón. Entonces, ¿qué es lo que apoya estas citas? Apoya que en la medida en que nosotros nos demos cuenta
o sea, nos acerquemos a Dios, es la única manera en que nos vamos a dar cuenta que estamos pecando. Y he escuchado muchas veces, yo incluso creo que lo comentamos en el programa anterior, hay personas que, yo por ejemplo en mi caso, yo pensaba que la iglesia era para la gente que no pecaba. Entonces yo me mantenía alejado de la iglesia porque yo decía, ¿yo cómo voy a entrar a ese club? Me van a echar. ¿Me explico? Pero sin embargo me di cuenta que era todo lo contrario. Entonces eso me permitió acercarme y ver el alcance de mis actos pasados, estar consciente de mis actos presentes y darme cuenta cómo cada uno de esos actos de pronto podía ofender a Dios. El pecado ofende a Dios. Y yo creo que hay una guía bien importante que es muy sencilla. Yo siempre digo que están los 10 mandamientos y están los pecados capitales, ¿no? Y cada vez uno se enfoca en un pecado de estos, y yo creo que hay que tener esa listita a mano, ¿no? Por ejemplo, uno dice gula. O sea, ¿cómo es posible que la gula ofenda a Dios? O sea, el excederse, porque comienzas a amar más la cosa que a Dios y te comienza a esclavizar a ti eso. Entonces, ese es, y al tú dejarte esclavizar por esa pasión o por ese gusto, por ese placer, entonces te vas alejando, vas dándole adoración a ese placer. Lo vas poniendo primero en la lista de mandamientos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante darnos cuenta de que realmente cuando nosotros estamos pecando, estamos infringiendo alguno de los pecados capitales que tenemos ahí. Podemos mencionar lujuria, podemos mencionar envidia, o sea, me explico, o sea, los que están ahí listados, que no los recuerdo todos, o sea, todos son un alejamiento de Dios y una adoración hacia esa cosa, esa criatura, hacia esa pasión, hacia esa cosa material, poniéndolo primero que Dios, ¿verdad? Y hablábamos en el episodio anterior una frase de San Agustín que era pues que el pecado tenía siempre dos dimensiones. Era adverso a Dios, o sea, contra Dios, o conversio ad criaturas, o sea, que era un amor, una pasión, un amor, descontrolado a las cosas materiales, a las criaturas. No sé si quieres agregar, Roquel. Sí, por supuesto. Miren, hermano, yo quisiera, en aras de hablarle a una persona, por ejemplo, usted que está en estos momentos con nosotros, y probablemente usted muy poco asiste a la iglesia, y usted probablemente no se confiesa, o sea, es una persona que vive su vida como usted considera que debe hacerlo. Yo quisiera comentarle algo, mire, cuando yo estaba en una situación similar, yo recuerdo que yo dividía el mundo en dos partes. La gente que iba a la iglesia, con la que yo no tenía ningún problema, y que yo entendía que ellos querían ser felices viviendo con esa disciplina. Y que los otros, que simplemente queríamos disfrutar de los placeres de la vida, pues. Entonces, tú eres feliz teniendo esta vida de esta manera, yo era feliz comiendo, bebiendo y teniendo la vida. Quería darme un gusto, me lo daba. Entonces, esta es la mentalidad de muchas personas. Incluso llegan a preguntarse, ¿por qué de privarse de esas cosas? Entonces, una de las cosas que dice el catecismo es que esa relación con Dios, hasta que no la vislumbremos, no vamos a entender que el pecado nos hace daño. Hasta que usted y yo no descubramos eso, siempre vamos a ver como que ¿por qué me tengo que privar de eso? Si a la persona que le gusta comer, dice, ¿por qué yo tengo que privarme de eso? La persona que le gusta tener sexo desenfrenado dice, ¿por qué? Si es tan bueno y Dios lo creó, ¿por qué yo tengo que...? Entonces, hasta que Dios no te ilumina, dice, no se trata de prohibiciones antojadizas, se tratan de cosas que le hacen daño al ser humano. Y siempre hacemos la analogía sencilla. Usted ponga una persona que tiene un vicio, droga, alcohol, juego, la ludopatía, mire el grado de postración. Pero esta persona, cuando tiene ese grado de postración, él no puede parar. Y entonces llega incluso a un momento que primero lo justifica. Y en la segunda etapa, ¿sabe qué pasa, Julio? Ya no solo lo justifica, sino que llega al grado de impotencia que dice, yo sé que me hace daño, pero no lo puedo dejar. Entonces ahí es cuando la gente descubre el daño que le ha hecho el pecado, pero muchas veces es hasta tarde, lamentablemente. Julio. Así es, ¿no? Y queda uno enganchado, ¿ok? Y fuera de control.
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente, y yo creo que todo parte, vamos a echar para atrás un poquito, ¿no? O sea, la relación del hombre con Dios, la conexión irrompible, creo, no se me viene otra palabra a la mente, no es negociable. O sea, si yo lo niego, yo digo que yo no creo en Dios. Tú tienes una conexión con Dios. No, que yo no voy a la iglesia porque eso es para pecadores. Tú tienes una conexión con Dios. Y cada vez que tú tomas que pecas o que te estás alejando de Dios y estás poniendo en tensión esa relación, que el único que va a verse afectado eres tú mismo, como dijo Roquel. Entonces llega un punto, y eso es lo que no quiere Dios, no nos quiere esclavos. Y es como bien dijo Roquel, o sea, el problema de estos, vamos a usar los pecados capitales como referencia. Julio, nada antes más. que siga, Sí. la conexión que tenemos con el productor lamentablemente nos están mandando a cortar. Vamos a parar a hacer el cambio y después continuamos con el programa. Excelente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después. Estamos con Julio Ortega hablando del pecado. Y después del segmento anterior estuvimos hablando acerca de la caída. Y Julio nos estaba explicando el tema del pecado, la esclavitud y esa relación que tiene el hombre con Dios. Que Dios es el que ilumina la vocación del hombre y que efectivamente al no descubrir esa vocación e irse por el pecado, queda lamentablemente en un estado de postración, de esclavitud, en el cual no vamos a decir, no se realiza como persona. Y eso es lo que muchas veces el mundo no te deja ver. Yo quisiera, antes de pasarle la palabra a Julio, dice Julio que a él le gusta mi ejemplo, yo quiero ponerle un ejemplo. Miren, usted, no importa la edad que tenga, muy probablemente usted ha tenido la oportunidad de ver el ascenso y la caída de las celebridades. Ponga ese ejemplo, ¿no? Pasa que usted pasa la página con esa celebridad, sea del deporte, del mundo del arte, del mundo de la política, lo que usted quiera. Gente que de repente tenía mucho poder, mucha fama, mucho de todo, las cosas del mundo, y al final cuando se descubre la vida, el hombre no era feliz, o la mujer no era feliz, pues. Que cae en las drogas, cae en la depresión, toma pastillas, a veces hasta se suicidan, pero eso hay como una venda que no los deja ver. Entonces hay que tener cuidado porque esas personas son nuestros modelos. Muchas veces vemos que tienen todo lo que supuestamente el mundo ofrece, todos los placeres, sin embargo no logran la realización personal, no logran la felicidad. Julio. No, y en el Padre Nuestro nosotros oramos y pedimos que nos aleje de la tentación. ¿Me explico? Porque somos débiles, eso es una realidad. Pero bueno, echando para atrás un poquito, definitivamente hay una conexión que existe, que aunque yo lo niegue, va a seguir existiendo con Dios. El ser humano está. ¿Por qué? Porque es criatura de Dios. Si yo no creo en Dios y no me da la gana, que yo no quiero ser católico y me voy a la iglesia a decir que me tachen del registro de bautismo, o sea, todo eso usted lo puede hacer, no importa. Usted sigue siendo una criatura de Dios. El problema es que en esa medida nos estamos alejando, como habíamos hablado en el programa anterior y un poquito al inicio. Entonces, me es más difícil discernir el mal, porque, y ahí nos vamos entrando, el demonio, la tentación, y por eso habla de los orígenes del catecismo, habla de esa libertad a la que tú tienes derecho. ¿Me explico? Entonces, en la medida en que yo me aleje de Dios, yo me voy a pensar más autosuficiente, ¿verdad? Yo voy a sentirme poderoso si tengo dinero, si tengo fama, ¿verdad? Entonces, si todo el mundo me adora, literalmente, ¿no? Claro, me voy a sentir que soy dueño del mundo, o sea, me voy a sentir como un Dios. Entonces, esas personas
más alejados se encuentran de Dios, más difícil es darse cuenta de que han caído, están volviéndose esclavos de esas pasiones que al final no nos dejan libres. No nos hacen. Entonces Dios quiere que seamos libres. Y ahí viene la contradicción, porque muchas veces vemos la lista de los pecados y los mandamientos y decimos, oye, pero es que aquí ustedes exigen mucho, aquí todo es pecado, todo está mal. No, señor. La lista esa está hecha, las dos listas así de las que estamos hablando, los mandamientos y los pecados, está hecha para su bien, ¿no? En estos días estaba hablando con una persona, Roquel, que trabaja pues cosas manuales y el tipo de pronto me compartió, me dice, Julio, tú sabes que me estoy como sintiendo como que mareado, o sea, me está dando muchos mareos. Ajá, ¿y eso por qué? No sé. Que tú trabajas todo el tiempo físicamente, debes estar en condiciones, ¿sí? ¿Tú qué estás comiendo? Ah, bueno, yo como fritura, puerco frito, no sé qué, tanda de arroz. Entonces, tú te has chequeado la presión. Entonces, ¿qué voy con este ejemplo? Que al final usted puede creer que está muy bien, pero realmente usted está teniendo un efecto en su cuerpo que le está haciendo daño y que le puede llevar a la muerte. Entonces, igualmente pasa con la fe, con la creencia en Dios y el aceptar que somos criaturas de Él y que hay una conexión, un lazo que no se puede romper y que nuestro destino está atado al plan de Dios. Ahí viene entonces el otro problema, Roquel, porque es que yo quiero las cosas a mi manera, pero es que yo no quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, usted tiene que entender... De hecho, hay una canción así, ¿no? ¿Ah, sí? Y que a mi manera. Ah. Sí, hay una canción exacto, así. Exacto, muy famosa. Es muy famosa y que la gente canta cuando tiene un par de tragos encima, ¿no? Exacto, sí, porque yo me siento que soy dueño de mi vida. O sea, señores, todo eso es una gran mentira. Todo eso te aleja y te hace sentirte invencible, todopoderoso, y no lo eres. No lo eres. Miren, usted no sabe si nosotros aquí terminando de grabar este programa nos mata un carro, un accidente, y ya se acabó. Entonces, ¿qué nos creemos nosotros que tenemos controlado el mundo? La mentira más grande que el maligno nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aceptas que Dios existe y que tú eres una criatura de Él, por lo tanto, estás conectado a Él, y te debes a su voluntad, parece mentira, ¿no? Julio, entonces viene la felicidad, entonces viene, o sea, es que es increíble, pero no, lo que busca el maligno es romper ese lazo para que tú te lo creas así como pasó en Adán y Eva, Roque. Julio, una anécdota que creo que ilustra lo que tú estás diciendo. Observen esto. Mi hijo mayor, que ya tiene 22 años, cuando estaba pequeñito, cuando estaba en prekinder, tenía 4 años, no quería acostarse temprano. Un día la mamá se cansó de luchar con él para acostarse temprano. Observa esto. Entonces le dijo, quédate despierto, pues. Y se quedó despierto hasta tarde. Cuando lo levantó en la mañana, al día siguiente que iba para la escuela, que lo metió al baño, el hombre obviamente no paraba de llorar. Llorando y no se quería levantar. Entonces, entre lágrimas, la mamá le decía, yo te dije, te he peleado que te acuestes. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del niño? Que me recuerda que se junta con lo que tú estás diciendo. Decía, pero es que tú debiste haberme mandado a acostar. Entonces, así somos los seres humanos. Dios nos da libre albedrío y dice, no haga. Y la gente hace lo que haga. Entonces, cuando está enredado en la situación de verdad, entonces va a la iglesia y dice, es que tú debiste, ¿por qué tú permitiste? ¿Por qué tú haces esto, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, ahí es la rebeldía del hombre en su máxima expresión. No obedece a Dios, no le importa con Dios, pero cuando está postrado, que ya, dice mi párroco, cuando te has hecho una filtrafa, entonces, tú eres el culpable, Señor, tú, ¿por qué tú me permites si yo no soy tan malo? Esa es la frase típica de Julio. No, y lo peor del asunto es que, siguiendo la línea de tu ejemplo, comienzo a cuestionar que cómo es posible que Dios permita el mal. Comienzo a cuestionar, tiene que ser que es que Dios no existe. ¿Cómo tú dices que Dios es bondad? ¿Cómo permitió? Y me voy a ir a un ejemplo doloroso y extremo y espero que, yo sé que de pronto a todos, a algunos les habrá sucedido, pero suponte que pierdes un hijo
Tú sabes, entonces, ¿qué explicación uno se puede dar? O sea, ninguna. O sea, te pones a ver, pero ¿qué estaba pasando? Supongamos que no pasó, que no haya pecado de por medio, supongamos, porque sí creo que de alguna manera, y no estoy hablando ni en el hijo ni en la familia, de pronto algún borracho por ahí, alguien, ¿me explico? O sea, ese es el problema del pecado. El problema del pecado es que como tú crees que no estás pecando, haces lo que te da la gana y el resultado es el mal para otros y para ti. Ese es el problema del pecado. Entonces, ¿cómo le puede uno decir a una familia, a un papá, que oye, tu hijo que era cuadro-honor en el colegio, que era un hijo que todo el mundo lo quería, que era admirable, era un modelo, le pasó algo así, o sea, murió, que Dios no existe? Entonces, ese es el juego en el que estamos nosotros todos los días, porque recuerden, siempre no me canso de decirlo, el maligno, el príncipe de este mundo es el maligno, lo dijo mismo Jesucristo. Entonces, usted está siempre expuesto, y yo le digo, yo he dicho a Roquel muchas veces que yo soy bien miedoso y yo soy bien flojo. Y por eso yo no quiero sentir dolor, así que como yo no quiero sentir dolor, yo voy corriendo a la iglesia y estoy leyendo siempre mi palabra y estoy tratando de hacer oraciones, porque de pronto el día que venga la prueba vendrá, que han venido, no digo que no he tenido pruebas, obviamente todos hemos tenido, pero yo no quiero que me llamen. Porque así como el ejemplo que puso Roquel con el hijo, te tienes que parar y llorando ahí, pero tienes que pararte. Entonces, igual, ese día vamos a estar como una piltrafa, ¿verdad? En lo más hondo, entonces, habiendo hecho mucho daño, porque el problema es que usted está haciendo daño con su pecado a otros. Ese es uno de los problemas principales. Roquel. Julio, mira, hay un tema que, esto que estabas hablando de un hijo, recuerdo que hace, tal vez unos 5 años atrás, recuerdo que en una de esas charlas empresariales que yo tuve la oportunidad de participar, el expositor narraba, porque él estaba hablando del trabajo, ¿no? De que a veces la gente en el trabajo se toma algunas licencias y que era bueno siempre estar cumpliendo, ser ético, pues. Y lo que él quería fundamentalmente era decir de que esas chances que nosotros dice que nos tomamos muchas veces tienen consecuencias irreversibles. Y contó no un ejemplo, una realidad de una persona, de un joven que era hijo de un amigo cercano de él y que era un joven que era brillante, acaba de terminar no solo la carrera, sino una especialización, una maestría. Y era un hombre con un futuro brillante. Pero la celebración de la maestría atropelló y mató a una persona. Y lo condenaron a años de prisión. Y él decía, un error. No tome cuando maneje. Hay gente que lo ha hecho y por la misericordia de Dios Exacto. no ha tenido consecuencias. Pero un pecado tiene esa consecuencia. Y el Señor dice, no cometas ese pecado porque el pecado tiene consecuencias, visibles e invisibles. Entonces, muchas veces no nos tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pero este joven, curiosamente, contaba él para cerrar el asunto, que cuando él fue a visitarlo, él dijo que durante mucho tiempo me pregunté por qué me pasó eso a mí, pero hasta que descubrió, supongo que encontró a Dios, se dio cuenta de que no, que el único responsable de haber provocado eso era él. Porque si él hubiera decidido no excederse en alcohol, esta historia no existía. Entonces, ¿cuántas personas, tan solo con obedecer a Dios, se hubieran evitado miles de problemas? Miles de problemas. Un placer de un segundo, 15 minutos, arruina toda una vida matrimonial. Y así podemos encontrar muchas cosas más. Julio. Sí, yo creo que el tema, y vamos hilando delgadito hacia el tema principal de estos dos numerales, que es la libertad que Dios nos da. O sea, la libertad que Dios nos da. Y que vamos a ver casualmente en el próximo bloque de pronto cómo la libertad que Dios nos da, okay, si no es bien utilizada, ¿me explico?, comienza a explotarnos a nosotros para atrás, ¿no? Me explico, porque sencillamente estamos supeditados al plan de Dios. Yo creo que eso es una de las cosas importantes y lo que debemos buscar para entender esta relación que tenemos con Dios
irrompible, o sea, somos criaturas, estamos supeditados a Él, fuimos creados con un propósito, ¿ok? Entonces, en la medida en que nos acerquemos a Dios, vamos a poder ir entendiendo, descubriendo ese propósito, esa misión, ese plan, esa voluntad que tiene Dios para nosotros, que es el camino para nuestra felicidad. Entonces, la libertad está en la capacidad de discernir. La libertad no es escoger bien o mal, eso es libertad. No. La libertad es la capacidad de escoger lo bueno, porque si la libertad fuera la capacidad de escoger, yo soy libre, así que yo puedo hacerle un mal a cualquiera porque yo estoy libre. Entonces, esa idea, ni siquiera las leyes la han avalado, pero esa es la idea que nos vende el mundo. Tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. No es cierto porque tiene consecuencias. Repito, hasta en las leyes te dicen hasta aquí. Entonces, ¿qué nos estamos creyendo de que la libertad? No, señor, aceptemos, veámoslo en el entorno nuestro. La ley te dice tu libertad termina aquí. Entonces, cuando te pasas, pues pagas. Roquel. Muy bien, hermanos, ya lamentablemente se acabó el tiempo. Muy rápido, por cierto, de este segmento. Quédese con nosotros, que viene la parte final de este interesante tema sobre el pecado, libertad y la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en el último segmento de este programa 2000 años después. Hemos estado desarrollando con Julio interesante el tema para que todos reflexionemos. Fíjense que el tema no está desarrollado en términos teológicos profundos y tampoco exprofeso no entramos a hablar de la Biblia porque este mensaje queremos que le llegue a cualquier persona que no sepa de la Biblia, aunque no sepa, pero conceptos generales que todos manejamos, Dios, la responsabilidad que tenemos. Y yo me quedé con una reflexión que Julio hablaba sobre esta realidad de la libertad. Miren, quiero contar otra anécdota, Julio, porque ese es mi departamento. Claro. Recuerdo que hace unos años, Julio, no sé si esto ilustra lo que estábamos hablando, se hizo unas pesquisas, no fue reciente, hace unos años, en las cárceles. Ajá. Entonces, cuando hicieron las pesquisas, la periodista hizo un comentario de que la gente que estaba participando de las pesquisas quedaron impresionados de la creatividad que tenían los reclusos para no solo crear armas, sino esconderlas, esconder celulares, esconder tanta cosa, que era impresionante. Y que una persona comentó, oye, ¿y por qué no utilizarán eso para el mal? Yo creo que para el bien. Yo creo que eso es parte también de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que cuando el hombre usa su potencialidad, no se da cuenta para el mal, eso también provoca eso. Así es, Roquel. Y yo pienso, me acabas de recordar lo que cuando hablo con amigos que tengo que no creen en Dios, ¿no? Usualmente pues me voy por ese lado, mira, yo les pregunto sencillo, oye, ¿por qué tengo que ser bueno en este mundo? Bueno, porque es que la sociedad, que la comunidad, no, pero ¿para qué si esto... ¿Para qué? ¿Para futuro? ¿Qué voy a lograr con eso? No, que tú tengas una vida, pues que la gente te sea, ajá, y al final, ¿qué tengo? O sea, si yo cuando me muero se acaba esto, ¿verdad? Se acaba todo. Entonces, ¿yo para qué voy a ser bueno? Yo tengo que aprovechar cada momento que tengo para ver cómo hago plata, cómo me divierto, cómo me hago de propiedades. ¿Me explico? Puede sonar familiar, ¿no? Porque de pronto algunos grandes negocios se han hecho de esa manera, ¿no? Esa desmedida necesidad de poder, de tener, de amar lo material, de tener más y más y más y más, a cualquier precio. No importa si te lo quito, vamos para la ley, a la corte, y te quito esa propiedad y yo la quiero de todas maneras. ¿Me explico? Entonces, eso
precisamente yo le digo a mis amigos que no tendría, entonces yo por qué voy a portarme bien, por qué tengo que ayudarte a ti, si esta es la ley de la jungla aquí, si cuando se acaba esto se acabó todo, no hay otra vida, no hay Dios, no hay nadie que me pida cuentas si no me ven. ¿Me explico? Si yo hago el crimen, lo hago y nadie se entera, me voy. Y aparento ser bueno, que es lo mejor. Sí, entonces dono dinero a causas, como digo yo, pues nobles, ayudo a las comunidades. Es más, me estoy acordando de narcotraficantes y como Pablo Escobar, que lo amaban, me explico, porque el tipo le daba, la gente amaba, porque le daba a la comunidad, le daba todo. O sea, el tipo bueno, era un tipo bueno, pero era un asesino, me explico. Entonces, de eso se trata. No sé si por ahí va la cosa, Roquel. Sí, justamente, Julio, el tema está en que precisamente, en el fondo, las personas, obviamente, cuando se preguntan, cuando están imbuidos en el placer, se preguntan por qué tengo que dar responsabilidad. Pero cuando las consecuencias del pecado me afectan a mí, empiezo a gritar que dónde está la justicia, que dónde está. Entonces, inclusive nos ponemos a pensar, digamos, porque tú mencionaste a Pablo Escobar, pero todo el mundo sabe que por lo menos de alguna manera fue atrapado por las autoridades. Pero ¿qué es de los que se van impunes? Que toda una vida de excesos, de abuso, y muere tranquilo en su cama. Se escapó, dice uno, ¿no? Se escapó, no le pasó nada, ¿no? Se salió con la suya. Entonces, muchas veces también el pecado debe ponernos a reflexionar no solo en las consecuencias en esta vida, sino que efectivamente esa relación con Dios, y Dios no es solamente Dios de esta vida, Dios es Dios eterno. Entonces, las consecuencias de en la siguiente vida, que de alguna manera, tú dices de los ateos que es un grupo pequeño, pero la gran mayoría dice creer en Dios, y la gran mayoría también, aunque dicen creer también que después de esta vida va a haber algo, va a haber un juicio, pero muchas veces cuando estamos en el placer, cuando estamos en el gozo, cuando cantamos que esta vida se vive solo una vez, ¿no? Y otro canta que voy a cantar, voy a gozar. Reír, sí, porque bueno, pues, porque vivir mi vida. ¿no? Entonces, y el que canta eso es, ¿cómo se llama? Un ejemplo de felicidad, ¿no? Usted tiene que ver, ¿no? Es feliz en su matrimonio, sus hijos son felices, pero nosotros cantamos lo que él canta, ¿no? Entonces, así pasa. Entonces, lo que tenemos que vislumbrar, hermanos, que el interés de Julio y mío y de FTV cuando transmitimos esto, es que usted reflexione sobre la felicidad. No le estamos tratando de decir, mire, lo que nosotros queremos es que usted esté aburrido en esta vida y esté amargado. No, sino que el camino que usted tomó para supuestamente ser feliz no lo va a hacer feliz, lo va a destruir. Que sí hay un camino que Dios estableció, que es un camino que aunque parezca en apariencia que es difícil, no lo es, y sí da verdadera felicidad. Julio. Y es un camino ineludible e inevitable. O sea, es negarse a esa realidad, está en juego su real felicidad. Está en juego la felicidad y el porvenir de su familia, de ustedes, de sus seres, de todos. Entonces, es una negación pues que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, y por eso dice el catecismo en esos 2 numerales que a medida que nos alejamos, más difícil nos es entender por qué nos pasan las cosas malas. Y yo creo que es un buen momento para continuar, porque precisamente el catecismo dice, siguiendo el 387, dice, sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Es precisamente lo que estamos hablando, dice. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento. Eso me huele a coaching, perdóname. Como una debilidad psicológica, porque entonces esa es la otra parte, viene la parte de la explicación ahora, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? No, mira, lo que pasa es que yo me crié en un lugar pues, pobre y yo no tenía, y no tuve la educación y por eso yo soy maleante, pues por eso soy criminal, por eso aprendí
cómo ganarme la vida, que lamentablemente no era la mejor manera. O decimos, no, hombre, qué pobrecito, cuando estaba pequeño, la familia lo sugestionó, no sé cómo le lavó el cerebro, abusó psicológicamente. Por eso Pero está, tú estás ¿no? poniendo casos extremos. Yo te voy a poner un caso más simpático. Ajá. Lo que pasa es que mi primer matrimonio no funcionó, así que yo he decidido vivir mi vida sexual Exacto. como me dé la gana. Exacto. Porque eso no me funcionó. Dice aquí, la consecuencia es necesaria una estructura social inadecuada. O sea, comenzamos a echarle la culpa a las otras cosas. Estoy leyendo el catecismo, agregando unos comentarios. Dice, solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Entonces, la libertad que Dios nos da es para amarle a Él. Y, segundo mandamiento, amar al prójimo. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros fallamos en esa, o invertimos, primero amo al prójimo, ¿me explico? Ya la cosa no va a funcionar igual. Entonces, es lo que tú comentas, Roquel. O sea, al final, a mí me gusta mucho un ejemplo que escuché también a Monseñor Munilla, ya tú vas a saber dónde que me preparo. Pero Monseñor Munilla decía, y que mira, el ejemplo me gustó mucho, es como si usted, ¿qué es la libertad? Mira, Dios nos crea porque nos ama, ¿verdad? Nos crea. Entonces, y nos da la libertad de poder amarle y amarnos entre nosotros porque ese es su deseo y que seamos felices en esa relación, porque no hay otra forma de ser feliz. Entonces, usted se va a identificar de pronto porque a niveles, por porciones guardadas nos pasa en la familia. Entonces, ese hijo niega de usted, reniega de usted, dice yo no quiero ser tu hijo, ¿no? Y no acepta las cosas que tú le das, pero bueno, pero está viviendo ahí, ¿no? Está viviendo de eso, ¿no? Entonces, y él dice que él es libre y que él puede hacer lo que él quiera porque ya tiene 18 años, ¿me explico? Entonces, estoy poniendo ahora la relación de Dios con nosotros, como la que acabo de explicar de una familia, padres con los hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese hijo mío comienza a abusar de la libertad que tiene como hijo. Y entonces comienza a llevarse las cosas de la casa, a robarse las cosas, comienza a destruir la casa, ¿no? A hacer lo que le da la gana, de mancharla, romper los muebles. O sea, él hace eso porque él es libre. Entonces, o pongamos un ejemplo interesante, usted trae un invitado a la casa, alguien viene, quédate conmigo, vas a estar aquí en Panamá un mes. Quédate aquí en la casa conmigo para que no gastes en hotel. Mira que yo te amo, te aprecio como amigo, ¿verdad? Entonces la persona llega aquí y entonces ya se te comienzan a perder las joyas. De pronto el tipo tiene malos hábitos, deja todo sucio tirado, los trastes, los muebles asquerosos, la ropa de él. Entonces, ¿eso qué es? Usted le dio usted se arriesga, y eso es lo que hace Dios. Usted se arriesga dándole la libertad a esa persona, ¿verdad? Para que entre en la intimidad de su casa o a su hijo, es su hijo. Usted le da la confianza porque es su hijo, para que esté en la intimidad de su casa. Pero no para que haga lo que le da la gana, sino la intimidad para el bien en su casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un ejemplo que me gustó mucho porque ese abuso de la libertad es lo que ocurre cuando nosotros renegamos de Dios, que nos ha dado la vida, nos da la salud. Yo no me canso de decir, Roquel, todos los días a mi alrededor, en mi círculo de conocidos, amistades, se muere alguien le da cáncer, alguien está en el hospital. Y yo digo, Dios mío, ¿yo por qué no estoy en el hospital? ¿Yo por qué estoy vivo todavía? O sea, me explico, y yo le doy gracias a Dios cada vez que abro los ojos porque es que no hay otra manera. O sea, ¿por qué yo no estoy postrado en una cama? ¿Me explico? Entonces, es ridículo pensar que es porque tú eres Superman. Así que, no sé, Roquel. Muy bien, hermano. Me gustó la reflexión de Julio y yo quisiera poner otro ejemplo de la libertad. Y quisiera ponerlo de la siguiente manera. Fíjense, me gustó este ejemplo, lo leí hace poco, él decía que él ponía la vida como la de un pianista, un concertista. Entonces decía,
conforme el concertista deja de practicar, cada vez los dedos se vuelven más pesados. Entonces le decía, en la medida que el concertista o el pianista practica más, tiene más libertad de poder ejecutar con maestría el piano. Entonces él planteaba que la libertad era precisamente la capacidad de poder ejercer bien para alcanzar nuestra vocación. Entonces, ¿qué es más libre? Una persona. Voy a poner otro ejemplo sencillo. Si usted añora poder conducir un vehículo, ¿no? Porque eso le va a permitir a usted moverse un poco mejor. Cuando usted aprende a conducirlo y aprende, usted es más libre. Entonces, la libertad es cuando nosotros podemos ejercer algo para que podamos realizarnos como personas. Entonces, pero una persona, si el pianista deja de ejercer la libertad y dice, no voy a practicar, entonces él se convierte en un esclavo porque no puede ejercer lo que quiere ejercer, no puede tocar el piano. Entonces, el gran engaño de la libertad es ese, cuando nosotros tomamos decisiones que nos hacen cada vez más esclavos, como muy bien decía Julio. Bueno, Julio, te agradecemos mucho por tu participación acá, por haber compartido con nosotros. No sé si quieres darnos unas palabras de despedidas a nuestros distinguidos fetevidentes. Bueno, sí, gracias Roquel. Esperamos poder seguir participando en futuros programas. Claro que sí, nos gusta mucho, disfrutamos mucho haciendo esta labor, porque de alguna manera es un tiempo que uno saca, ¿verdad?, para sentir, para seguir con la voluntad que yo creo que de pronto Dios espera de algo que espera de mí, ¿no? Entonces, lo hago con mucho cariño. Yo no soy tú sabes, ningún experto ni nada, pero sí me gusta entender las cosas y de alguna manera, pues, creo que así fue que pude regresar, ¿no? Por no sencillamente creer que me las sabía todas, sino la humildad de aceptar que no sé nada y que necesito, si yo quiero creer en Dios, necesito tener una razón de peso. Así que gracias y nos vemos. Bueno, muchas gracias Julio por estar con nosotros. Queremos efectivamente darles las gracias a todos ustedes por estar aquí en FeTV, el canal de Misericordia, con este programa 2000 años después. Les invitamos a que nos acompañen. Recuerden, todos los jueves a las 5 de la tarde es nuestra cita, aquí comentando diversos temas que nos interesan a los laicos. Nos vemos próximamente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y Julio Ortega. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.